Muy bien, no les dé vergüenza contestar esta pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos aquí han leído, aunque sea una vez en su vida, el Evangelio de Mateo? Nunca. ¿Cuántos sí lo han leído? Algunos no quieren alzar la mano. Muy bien, ¿qué has aprendido de la lectura del Evangelio de Mateo? Bueno, muy bien. ¿Cómo sabes tú qué es el Evangelio del Reino? Muy bien, eso fue una pregunta que alguien hizo, ¿verdad? Muy bien, ¿quién más? El nacimiento del Señor. ¿Aprendió algo acerca del nacimiento del Señor? ¿Y qué aprendiste acerca del nacimiento del Señor? Es importante eso, mire. Muy bien, que nació de la Virgen María. Muy bien, él tenía que nacer de una virgen. Pero fíjese, hablando del nacimiento del Señor, ahí en Mateo dice algo muy importante. ¿Dónde nació? Es importante que él nació, ¿dónde? No solo en Belén, porque mire, en Israel en aquel tiempo había como 3 pueblos que se llamaban Belén. Entonces, no basta con decir Belén. ¿Qué es lo que hay que decir? Belén de Judea o Belén de Judá. Eso es importante. Miqueas 5:2. ¿Por qué era importante que él naciese en Belén de Judea o de Judá? ¿Por qué? Para que se cumpliese la Escritura. Eso también es verdad. Pero ¿quién nació en Belén de Judá, aparte de Jesús? El rey David. Y el Mesías tenía que ser descendiente de David. No podía ser de otra familia. Fíjese cuántas cosas. Cuando uno lee la Biblia es importante leerla con inteligencia, con concentración, con atención y con un poco de sabiduría al leerla, es muy importante. Jesús nació en Belén de Judea, eso nos dice dónde nació. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuándo nació Jesús? Bueno, dice allí que fue en tiempos del rey Herodes. ¿Lo dice allí o no? A ver si estoy yo un poco despistado aquí. Capítulo 2, versículo 1. ¿Cuántas veces has leído ese texto? Mire lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén. Esa es una afirmación. No dice si Jesús nació en Belén. No, cuando nació. Y luego dice, en días del rey Herodes. ¿Sabe una cosa? Ese versículo siempre ha estado ahí. Desde que Mateo lo escribió, de ahí no se ha movido ese versículo. Todas las veces que leas el Evangelio de Mateo, tienes que leer eso. Mire, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, dice ahí unos magos. La palabra magos hoy tiene una connotación diferente. La palabra ahí más correcta sería sabios. Sabios. ¿Cuántos sabios vinieron? ¿Dónde dice que vinieron 3? ¿Dónde lo dice? La gente que... No, pero ¿dónde dice que vinieron 3? ¿Y qué si fueron 30? Pero no dice el hecho de que cuando dice que trajeron oro, incienso y mirra, eso no quiere decir que esos fueron los únicos regalos que trajeron. Porque imagínese todo el espacio que hubiese
tenido Mateo que ocupar si hubiese dicho: y trajeron oro, incienso, mirra, zapatos. Podía haber hecho una lista tremenda de cosas. ¿Por qué es que los cristianos creen que fueron 3? Por el oro, el incienso y la mirra. No dice nada. Vinieron unos sabios del Oriente. Y la tradición que se nos ha metido en la cabeza. Yo nací en un hogar católico, adorando todas esas tonterías que nos han hecho creer y adorar. Pero la Biblia no dice en ningún sitio que fueron 3. Solo dice que vinieron unos sabios del Oriente. La tradición hasta le ha puesto nombre: Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Por qué Mateo pone eso ahí en su evangelio? Bueno, seguramente por la importancia que tiene saber que Jesús de verdad nació en Belén de Judea. De paso, Belén en aquel tiempo era una pequeña aldea. Hoy es una ciudad grande a 14 kilómetros al sur de Jerusalén. Y de paso, cuando los israelitas firmaron el tratado de paz con los palestinos, le dieron algunas ciudades que hoy son administradas o están bajo la tutela de palestinos. Una de ellas es Belén, la otra es Jericó. Hay varias de esas ciudades. Ramala, donde está el gobierno de los palestinos. Bien, vamos a explorar un poquito más esta cuestión. ¿Por qué Mateo escribió este evangelio? ¿Por qué lo escribiría? Usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho, porque todos los libros de la Biblia, sin excepción, todos, los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, todos fueron escritos por una razón concreta. Yo insisto mucho en esto, y particularmente en nuestras asambleas, porque nuestros predicadores, si no, obsérvelo, yo me gusta oír a todos los predicadores, me deleito escuchando. A veces llego allá en España, procuro llegar un poquito después de comenzado el culto, porque si no quieren que yo suba a la plataforma y predique, y no quiero subir, quiero escuchar. ¿Por qué? Porque me hace falta escuchar. ¿Y por qué te hace falta escuchar? Porque me hace falta aprender. Necesito aprender. Y mis hermanos que predican me ayudan a aprender. Entonces, lo que iba a decir es que muchas veces, préstele atención, el que predica le dice a la congregación, abran sus Biblias, qué sé yo, en el libro de los Hechos, capítulo tal. La gente abre su Biblia, el libro de Hechos, capítulo tal, y le lee, pero la gente no se entera de quién escribió Hechos y por qué escribió Hechos y dónde lo escribió y cómo podemos nosotros saber esas cosas. Es importante que cuando prediques, si eres predicador, que no metas a tu congregación en un ambiente del cual la congregación no sabe nada. Tienes que orientar a tu congregación al ambiente acerca del cual le vas a predicar.
y darle un breve, aunque sea breve, trasfondo de el libro, del pasaje que vas a tratar. No metas a la gente así de golpe y porrazo en una situación en que la gente no sabe de qué se trata. Creo que esa es una de las razones de por qué entendemos tan poco de las Escrituras. Miren, Mateo, que fue uno de los 12 apóstoles del Señor. De paso, ¿cuál era la ocupación de Mateo? Muy bien, Mateo era un publicano, pero decimos un publicano, ¿y quién entiende lo que es un publicano? Yo os voy a decir lo que era un publicano y me vais a entender. Publicano era un banquero. ¿Sabéis lo que es un banquero? Sí. Banco del Paraguay, Banco de Asunción, Banco Bilbao, Vizcaya, BBVA, Banco Santander. Esa es la cosa. Mateo era un banquero y trabajaba para el gobierno romano. Y una de sus responsabilidades era cobrar impuestos a la gente y darle parte al Imperio Romano, y él se quedaba con otra parte, y también a los que pasaban. Hoy tú pagas peaje. ¿Pagas peaje? Aquí se paga peaje. En España no pagamos peaje, en España pagamos pillaje. Que eso es lo que es un pillaje. Ya pagamos esa carretera, qué sé yo cuántas veces, y seguimos pagando. Eso es absoluto pillaje. Así es que si aquí pagáis peaje, dadle gracias a Dios que no estáis en España. Bien, eso es lo que era Mateo. Y Mateo era uno de los 12 apóstoles que Cristo llamó y designó. Cristo no llamó ni designó a otros. Esos fueron los que él designó, esos 12 que Mateo nos da la lista en el capítulo 10 de su evangelio. Hoy en el mundo, por ahí, particularmente en el mundo de habla castellana, hay algunos que se denominan apóstoles. Todos esos que hoy dicen que son apóstoles son falsos apóstoles. Y todos los profetas que andan por ahí son falsos profetas. Hoy no hay ni apóstoles ni profetas. Bueno, Mateo era uno de los 12 originales. Y Mateo, alrededor del año 50 de la era cristiana, escribió este evangelio. El evangelio según San Mateo era como el libro de texto de los creyentes del siglo I. Cuando iban a la iglesia a estudiar, el libro de texto era el Evangelio de Mateo. Ahora, Mateo escribió este Evangelio por 4 razones, por lo menos 4 razones. 4 preguntas que Mateo contesta. Eran preguntas que la gente formulaba en aquellos tiempos. Y por eso Mateo las contesta. Mateo escribe por razones específicas. No está escribiendo al azar. No está escribiendo como escribe un periodista, un artículo para un periódico. Mateo escribe por razones concretas. La primera pregunta que la gente se hacía en aquellos días
es la siguiente. ¿Era Jesús de verdad, el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento? Las Escrituras del Antiguo Testamento anuncian, profetizan que el Mesías vendría. Isaías particularmente, capítulo 7, versículo 14. He aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamaráse su nombre Emanuel. Y 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermano Daniel mencionaba el pasaje de Miqueas 5, y tú, Belén Éfrata, de la tierra de Judá, no eres la más insignificante de las tribus de Israel, porque de ti saldrá aquel que apacentará a mi pueblo. De manera que el Antiguo Testamento anuncia, profetiza que vendría el Mesías. Y Jesús vino. Y muchos creyeron que él era el Mesías. Pero ahora Jesús ya no está allí. Ya no está. Se ha ido, desapareció. Y la gente se preguntan, ¿era de verdad Jesús el Mesías? Fíjese cómo comienza el Evangelio de Mateo. Léalo en su Biblia. Yo voy a leerlo aquí en la mía. Léalo usted en su Biblia. No venga a la iglesia sin la Biblia. Eso es como el soldado que va a la batalla sin su arma. Mire lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que dice? Hijo de David. El Mesías tenía que ser descendiente de David. No podía ser de otro. Y es lo primero que Mateo dice ahí, que Jesús era descendiente de David. David empalma al Señor, lo une con el reino. Ahí está. Jesús, hijo de David. Y luego dice, hijo de Abraham. Porque Dios le dio una promesa inquebrantable, irrevocable a Abraham. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, te haré bendición, y a través de ti todas las familias de la tierra serán benditas. Y esa promesa se cumple en el Mesías. De manera que en el primer versículo de este Evangelio, Mateo comienza afirmándonos que Jesús de verdad era el Mesías. ¿Cuál era la pregunta? ¿Es de verdad Jesús el Mesías? Mateo la contesta afirmativamente. Y luego cuando uno lee el Evangelio de Mateo, y si uno está familiarizado con el Antiguo Testamento, uno tiene que decir que era verdad. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento del Mesías? ¿Qué dice? Sí, eso es verdad, pero mire, ¿cómo iban a identificarlo los judíos? ¿Sabe lo que dice? Dice allí en Isaías 42 que cuando el Mesías viniese,
Él iba a abrir los ojos de los ciegos. Abrió Jesús ojos de los ciegos. Que Él iba a sanar a los enfermos. ¿Sanó a los enfermos? Sí. Y lo mismo dice en el capítulo 23 del mismo libro de Isaías. Dice que Él haría señales milagrosas. Y en otros libros del Antiguo Testamento. Jesús vino a este mundo. Nació en Belén de Judea. Escuche, Jesús no vino al mundo a demostrar que Él era Dios. No vino a eso. Si Él hubiese venido a demostrar que era Dios, lo hubiese hecho, no hubiese vivido, no como vivió en este mundo. Si Él hubiese venido a demostrar que Él era Dios, lo hubiese hecho de una manera palpable. Él no vino a demostrar que era Dios. Escuche bien, Jesús vino a demostrar que Él era el Rey Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. A eso vino Jesús, no a demostrar que Él era Dios. ¿Cuál era otra pregunta que la gente se hacía a mitad del siglo I? Una pregunta como esta: ¿dónde está el reino? El reino que Juan el Bautizador proclamó en su mensaje. Allí en Mateo 3:2, ¿qué dice? Dice que Juan, al bautizar a la gente que iba, les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dice que se ha establecido, dice se ha acercado. Y Jesús en Mateo 4:17 dice exactamente lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente se pregunta: ¿dónde está el reino? De paso, fíjese qué detalle pero hay que señalarlo. Cuando Juan predica, qué sermón más corto, ¿verdad? A mí me gustaría ser como Juan, predicar sermones cortitos. Mira el sermón de Juan: arrepentíos, una palabra. Porque, dos, el reino de los cielos se ha acercado. 10 palabras. ¿Será el sermón de Juan? Cortito el sermón. Ahora, fíjese bien, ese es el sermón que Juan predica y es el mismo que Jesús predica. Nadie le dice a Juan: ven acá, Juan, ¿de qué reino estás hablando? Nadie le hace esa pregunta a Juan. ¿Por qué pensáis que nadie le hizo esa pregunta a Juan? A ver, cuando alguien te dice algo y tú entiendes lo que te ha dicho, tú preguntas. ¿Cuándo es que preguntas? Cuando no entiendes. Entonces, ¿por qué la gente no le preguntó a Juan de qué reino habla? ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían de qué reino Juan estaba hablando. ¿De qué reino estaba hablando Juan? Del reino prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Fíjense que es sencillo. La pregunta era:
¿dónde está el reino? La respuesta a esa pregunta, Juan, es más, fíjese, si tiene usted su Biblia, fíjese en el capítulo 21 de Mateo, versículo 5. Esto es cuando Jesús hace lo que se ha llamado la entrada triunfal. Mateo 21, 5. Decid a la hija de Sión. La hija de Sión es Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Sabe cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo se cumplió? El día cuando Jesús hizo esa llamada entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué dice ahí? Lo leo otra vez. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Cuando Jesús hizo esa entrada en Jerusalén, está ofreciéndole a la nación de Israel el reino. ¿Qué hizo la nación de Israel? Lo aplaudió, lo aceptó, le dio la bienvenida. De paso, cuando digo la nación de Israel, entended, la nación estaba representada por un concilio llamado el Sanedrín. Lo que el Sanedrín decidía era una decisión nacional. Qué raro, ¿verdad? Es raro. ¿No hacéis vosotros lo mismo aquí en Paraguay? Entonces no debe de ser raro. Lo que decide el Congreso aquí no lo decide en nombre de la nación. ¿Es así o no es así? Por lo menos en España es así. A mí no me preguntan, pero ellos me representan. Y cuando ellos votan y deciden, yo voto y decido, aunque esté en contra. Eso es así. De manera que, en aquel día, cuando Jesús hizo esa entrada en Jerusalén, le está diciendo a la nación, soy vuestro rey, os ofrezco el reino. ¿Y qué hizo la nación representada por el Sanedrín? Rechazarlo y decirle, no te queremos. No te queremos. Fíjese que cuando Jesús entra en Jerusalén, dice que hubo conmoción en la ciudad y que alguien preguntó, ¿quién es este? ¿Sabe cuál fue la respuesta que dieron? Es Jesús, el profeta de Nazaret. No lo reconocen como rey. Decir el profeta de Nazaret es cualquiera, porque de Nazaret, según ellos, no podía venir nada bueno, no podía salir nada bueno. Todavía hoy piensan así. De manera que la segunda pregunta, ¿qué ha pasado con el reino? Mateo responde esa pregunta. El reino fue ofrecido a la nación y la nación lo rechazó, de manera que ese reino ha sido pospuesto hasta que el Mesías regrese. En el mismo evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 39, Cristo dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, ahí es Jehová, el que viene en el nombre de Jehová. Dos preguntas
que Mateo contesta cuando escribe este evangelio. Hay una tercera pregunta. La pregunta es muy importante. ¿Ha cancelado Dios? ¿Ha abrogado Dios las promesas que hizo a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y David? ¿Ha abrogado Dios esas promesas? Y Mateo contesta con un rotundo no. Dios no ha abrogado esas promesas, porque las promesas de Dios son irrevocables. Todo lo que Dios promete lo cumple. Hay una cuarta pregunta que Mateo contesta. ¿Qué papel juega la iglesia en el plan de Dios? Buena pregunta. ¿Qué papel juega la iglesia en el plan de Dios? La iglesia que comenzó el día de Pentecostés y que culminará cuando entre el último de los gentiles, según dice Pablo en Romanos 11:25, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado. Y la respuesta de Mateo es: el papel que juega la iglesia es anunciar el evangelio en esta era, desde Pentecostés en adelante. Ese fue el mandato de Cristo. En Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fue el mandato de Cristo en Mateo 28, 19 y 20. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos, parte de hacer el discípulo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Punto. ¿No? ¿O sí? No hay punto. ¿Qué más? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No le omitas esa parte. El pasaje termina con esa frase final. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es tan importante y tan glorioso predicar el Evangelio, porque cuando predicas el Evangelio, Cristo está contigo. Él no te deja solo, Él no te manda. Ve. Él dice, ve, pero yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Soy contigo hasta el... De paso, ¿por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Alguien sabe por qué predicamos el Evangelio? Muy bien, esa es una razón. ¿Habrá otra razón de por qué predicamos el Evangelio? Yo tengo dos razones de por qué predico el Evangelio. Es más, no necesito más que esas dos. La primera ya la habéis dicho. La primera es mandato concreto
específico de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero yo tengo una segunda razón. La segunda razón es muy sencilla, mire. Nadie es salvo sin creer. Para que alguien pueda ser salvo, tiene que creer. ¿Qué más? Tiene que creer. ¿Qué más? Creer, nada más. Mire, por ahí por la calle hay mucha gente. Salga a la calle y pregúntele a la gente. Oiga, ¿usted cree? Ah, sí, yo creo. ¿Y usted cree? Sí, yo creo. ¿Y usted? Todo el mundo cree. Pero eso no basta. ¿Sabe lo que dice la Biblia? El que en Él cree. La persona para ser salva tiene que creer en Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. O como Pablo dice allí en Efesios capítulo 1, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Entonces no es solo creer, es creer en Cristo. Pregúntele a un católico. Ah, sí, yo creo. ¿En qué crees tú? Y te puede decir, bueno, creo que Santa María la Virgen es mediadora o que Pedro es tal cosa. No. Con el Evangelio hay que ser claro y terminante. Fíjese lo que Pablo dijo acerca de eso. 1 Corintios capítulo 15. Mírelo ahí en su Biblia. 1 Corintios capítulo 15. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente, principalmente, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo ahí? A lo que Pablo está diciendo. Os he enseñado lo que asimismo recibí. Que el evangelio, porque Pablo no era de los 12 apóstoles originales, ni estuvo al pie de la cruz, ni estuvo con Cristo. Cristo, el Cristo resucitado, enseñó a Pablo personalmente el significado del evangelio. Ahí lo dice. Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, el mensaje de la muerte y de la resurrección de Cristo. De manera que la cuarta pregunta es, ¿qué papel juega la Iglesia en el plan de Dios? Proclamar el Evangelio a todas las naciones hasta que Jesucristo lleve a su Iglesia a su presencia. ¿Por qué escribió Mateo este evangelio? Mateo tuvo razones muy concretas
para escribir lo que escribió. Primero, para demostrar que Jesús de verdad era el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Para demostrar que el reino fue ofrecido a la nación de Israel, la nación rechazó esa oferta, y para que ese reino sea establecido, tiene que aguardar la segunda venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a Israel le falta todavía una semana de años. Dios separó, decretó 70 semanas de años, 490 años. De esos 490 años, 383 se han cumplido. Es más, el año 383 se cumplió el día cuando Jesús hizo esa entrada triunfal en Jerusalén. Ahí se cumplió. Las 69 semanas se cumplieron. Falta una. Esa semana que falta es la gran tribulación. La gran tribulación es la última de las 70 semanas. Esas 70 semanas en su totalidad están decretadas para la nación de Israel. Le falta una semana. En esa semana Dios va a disciplinar a la nación. Y dice Zacarías 13:8 que 2/3 partes de ellos van a perecer. Solo 1/3 parte será librada, y esa tercera parte será el remanente en el cual Dios va a cumplir sus promesas. De manera que Mateo contesta esa pregunta: ¿qué ha pasado con el reino? Y Mateo contesta la tercera pregunta: Dios no ha anulado las promesas que hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Dios es fiel en cumplir esas promesas que forman parte de un pacto incondicional que Él hizo con Abraham, y lo reiteró a Isaac, y lo reiteró a Jacob, y luego lo reitera en el pacto davídico. Y luego Mateo contesta la cuarta pregunta: ¿para qué está la iglesia en este mundo? ¿Sabes para qué está la iglesia? Para dar testimonio de Cristo. La iglesia no está en este mundo para pasar un buen tiempo. Aquí lo pasamos bien. Bueno, lo pasamos bien, pero esa no es la finalidad, ese no es el objetivo. La iglesia está en este mundo para testificar de Cristo, para dar testimonio. Es más, la palabra clave en el libro de Hechos es la palabra testigo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué fueron testigos los apóstoles? ¿Perdón? Bien, eso es importante que lo entendamos. Fíjese lo que dice allí en Hechos 3:15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los apóstoles fueron testigos de su resurrección.
Si alguien me pidiese que resumiese la fe cristiana, que lo resumiese de la manera más resumida posible. 2 palabras. Basta. Cristo vive. Ahí se resume la fe cristiana. Cristo vive. La resurrección de Cristo es el fundamento de la iglesia. En cierto sitio, creo que es en Efesios capítulo 2, Pablo habla de ese hecho. Fíjese, ¿cuánto poder piensas que Dios desató cuando creó el mundo? ¿Poquito? ¿Medianamente o mucho? Mucho, ¿verdad? Crear el universo, eso fue tremendo. ¿Cuánto poder desató Dios cuando destruyó el mundo antiguo mediante el diluvio? ¿Cuánto poder? ¿Cuánto poder desató Dios cuando hizo llover fuego y azufre y destruyó ¿cuáles ciudades? Nada más. Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y a punto de destruir a Zoar. No la destruyó porque Lot iba para allí. No fue solo Sodoma y Gomorra, más que Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabe una cosa? La mayor cuota de poder que Dios jamás haya desatado, liberado, fue cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. La mayor cuota de poder. Nunca en la historia de la revelación divina se habla de una mayor cuota de poder. Bueno, esas son las 4 razones. Supongo que ya es la hora de terminar. Siempre el reloj es un enemigo, ¿verdad? Y a lo mejor hay preguntas, pero no dejo tiempo para preguntas. ¿Sí? Israel, ¿qué dices? No, yo no pregunto, que pregunten ellos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo dice allí, tienes que leerte lo que Pablo dice y seguramente es porque todos los poderes diabólicos, satánicos, demoníacos, infernales, malévolos se opusieron a que Él resucitase de entre los muertos. Creo que eso es lo que Cristo quiso decir cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algo así. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra aclaración? Esa fue una estrella sobrenatural, una estrella que Dios preparó, que guió a aquellos hombres desde el oriente. No era un astro común, era una estrella sobrenatural que iba adelante, iba guiando a aquellos hombres.
Yo esperaba que alguien preguntase, fíjese, me preguntas de la estrella, pero yo esperaba que alguien me preguntase, ¿y cómo es que esos hombres, esos sabios, sabían que el Mesías iba a nacer? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo supieron eso? ¿Y cómo es que van a Jerusalén? No, ¿por qué no fueron a Damasco? ¿Por qué no vinieron a Asunción del Paraguay? Bueno, a lo mejor no vinieron porque no sabían guaraní. No, pero yo esperaba que alguien preguntase, ¿cómo sabían ellos? Y honestamente es una cosa importante, porque supongo yo que esos hombres venían de la Mesopotamia. ¿Y quién estuvo en la Mesopotamia? 70 años, la nación de Israel. Y aunque la mayoría de esos judíos eran perversos e incrédulos, por lo menos había uno que se llamaba Daniel y otros 3 que los conocemos por sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y allí estaba también Esdras, y allí estuvo Nehemías, y la ley, de alguna manera, Dios siempre tiene un remanente. Dios nunca se queda sin testimonio, sin testigo. Y seguramente a través de algunos de esos testigos, esos sabios supieron que el Mesías iba a nacer. Y fíjese que esos sabios que vinieron del oriente eran gentiles. Y eso nos dice que en el reino que va a ser establecido por el Mesías en la tierra, no solo habrá judíos, en el reino habrá también muchos gentiles que reinarán con el Señor en ese reino glorioso. ¿Alguna otra cosa? Pero seguro que él se está refiriendo al reino del Mesías. Bien, cualquier pregunta ahora, cuando oremos y nos despidamos, 0 preguntas. En el Evangelio de Mateo hay muchas cosas que son únicas del Evangelio. Por ejemplo, el Sermón del Monte, el sermón más maravilloso que oídos humanos jamás hayan escuchado. Tan tremendo es ese sermón que hasta políticos inconversos citan de ese sermón. A algún político se le ocurre citar algo del Sermón del Monte. Y hay otras cuestiones en el Evangelio que son muy importantes. Jesús ahí habla de ciertas cosas en ese llamado Sermón del Monte, que tiene que ver con lo que el Mesías espera que todo aquel que anticipa entrar en el reino practique. Y en el Evangelio de Mateo también bien explícito hay el bautismo de Jesús. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Una buena pregunta para vosotros estudiar. ¿Para qué y por qué fue bautizado Jesús? Y la otra pregunta, eso está en el capítulo 3 de Mateo, en el 4, ¿por qué fue tentado Jesús? Y él fue tentado, fue probado. Entonces, son preguntas que cuando uno estudia un libro como el Evangelio de Mateo, tiene que escudriñar y saber contestar. Uy, usted ha vivido bastante. Pues miren, la librería, ¿cómo se llama la librería donde estuve allí? Reflexión. Vaya allí a Reflexión y pregúntele si de Luis Carballosa hay algún
comentarios sobre el Evangelio de Mateo. ¿Vale? Va a ir. ¿Vale? Yo le mando y le voy a preguntar a las chicas que venden allí si usted fue. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Perdone? No, dice allí que estuvo 40 días y 40 noches y no comió en 40 días y 40 noches. Y es posible que esa es la razón de por qué el diablo lo tienta, porque 40 días y 40 noches sin comer, ya a uno le da hambre, ¿verdad que sí? Y el diablo esperó hasta que el Señor estuviese lo suficientemente débil para decirle: dile a estas piedras que se vuelvan pan. ¿Usted cree que eso fue una tentación para el Señor? ¿Verdad que sí? Si el diablo me apareciese a mí, quiera Dios que nunca lo haga, y me dice: Carballosa, dile a esas piedras que se vuelvan pan. Mire, yo puedo estar años y años diciéndole a piedras que se vuelvan pan y nunca se van a convertir en pan. De manera que eso no sería una tentación para mí, porque no tengo el poder ni la capacidad para hacer que piedras se vuelvan pan. Pero Jesús, no solo con decirlo, solo con pensarlo, solo si hubiese pensado en pensar en decirle a esas piedras que se volviesen pan, esas piedras instantáneamente se hubiesen vuelto pan. Entonces, para Jesús, eso sí fue una tremenda tentación. Y fíjese la respuesta que Jesús le dio al diablo. ¿Usted se acuerda cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese cómo Jesús confrontó la tentación. ¿Sabe con qué? Con la palabra de Dios. Él no le dijo a Satanás: oye, yo soy Dios, déjame tranquilo. Él le respondió con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la misma arma espiritual que usted tiene y que yo tengo. Cristo usó las mismas armas espirituales que están a su disposición y a mi disposición.